Hola, buen día. ¿Qué tal me escuchan? ¿Qué dice ahí? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Malca, ¿no? ¿Qué tal me escuchas? Bien, profesor, todo tranquilo. Gracias, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este tema, fraude en las empresas por falta de controles internos, ¿no? Es bien conocido que para llevar a cabo una auditoría hay que evaluar el sistema de control interno, ¿no? Y entonces debemos ver más y más elementos que nos lleven a determinar que los controles internos funcionan de la manera más adecuada posible, ¿no? Porque cuando hay un buen control, entonces disminuye, ¿no? Disminuye la condición para llevar a cabo fraudes. En cambio, cuando el control está descuidado o no existe o solamente es una pantalla, digamos, van a abundar las situaciones fraudulentas, ¿no? Y especialmente en el campo de los sistemas, ¿no? A ver, ya.
Profesor, buenos días. Disculpe, el video no se escucha. Ah, ya. Algo pasa ahí. Sí. Ujú. A ver, a ver, a ver. Vamos con el Teams. Gracias por avisar. Saluda José de la Fuente Molina. Soy asesor de la Vicepresidencia de Comunicación del Colegio de Contadores Públicos de México. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, el fraude en las empresas por falta de controles internos. Para ello tenemos panel de lujo, tenemos especialistas que nos van a platicar acerca de experiencias y sugerencias de cómo manejar este tema y cómo se han dado los temas en las empresas. Para ellos les voy a presentar al licenciado en Contaduría y examinador de fraude certificado, Alfonso Crespo Molina. Él trabaja en el área de investigación de fraudes y asistencia de litigios en la firma Ernst & Young. También tenemos al maestro CPC CCA, Roberto Ramos Maruy. Él se encuentra como director en el área de auditoría interna del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Y tengo el gusto de presentarles también al contador público certificado Ángel Bravo Trujillo. Él es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México. Les quiero dar las gracias por asistir esta tarde a platicar de este tema tan importante. Y en general, bueno, yo les quiero platicar que los fraudes es un problema que acecha a todas las empresas y que todas en algún momento de su existencia lo han sufrido. Muchas de las empresas ni siquiera saben que han tenido un fraude y han vivido con ellas. Y al final de cuentas, cuando sus números quizás les alcanza para cubrir su operación, pues al final de cuentas ni lo detectan. Pero realmente la falta de controles internos, que es el tema principal que vamos a desarrollar durante esta sesión, vamos a ver y cómo vamos a hacer notar cómo esa falta de controles internos los lleva a que tengan pues malversaciones de activos, de fondos, que tengan muchos tipos de problemas que no solamente es lo financiero, también lleva al aspecto moral dentro de la organización y de la ética que se manejan en cada una de ellas. Para ello, bueno, pues yo quiero empezar este tema preguntándole a los panelistas, ¿el tamaño de la empresa influye para ser propensas a fraudes? Gracias, José. El tamaño no influye, el fraude no reconoce tamaños. El fraude se presenta en las organizaciones pequeñas, grandes. Incluso no reconoce ni siquiera ubicaciones geográficas. Empresas en el norte, empresas en el sur, empresas en el centro, empresas mexicanas, empresas internacionales, todas ellas sufren de fraude. E incluso, te puedo decir, hay una estadística, hay un estudio que señala que las organizaciones pequeñas, el impacto del fraude es mayor para ellas debido a que por los simples y sencillas que son a comparación de las grandes corporaciones, que sí tienen una estructura más elaborada y compleja para el control interno, lo sufren menos. Roberto, ¿qué nos puedes aportar acerca del tamaño de las empresas? En realidad coincido con Alfonso, el tamaño de la empresa no importa, ¿no? El tamaño de la empresa no importa, la región donde opere tampoco importa. Creo que más un tema de cultura hacia la entidad, como bien comentas, y un tema de controles. En ese sentido también coincido con Alfonso en que las empresas más pequeñas son aquellas que resienten más los temas de fraude, dada la estructura, dado la dimensión de sus cuentas de resultados, y por ende pues, son las que tienen una afectación mucho mayor, ¿no? Sí, claro. Sí, coincido también. Ángel, Sí. ¿qué nos puedes aportar? No, pues estoy de acuerdo con ellos en la parte de que comentan de que las empresas pequeñas no invierten en sus áreas de controles internos y esto pues permite la facilidad, no cuentan con políticas y procedimientos. Y desde luego que las grandes pues tienen áreas especializadas y áreas de control interno más fortalecidas y eso les da la seguridad de que tienen menos riesgo. Sí, en las empresas grandes también, a pesar de que tienen grandes controles internos, también llegan a ser propensas en generar fraudes y, bueno, están como que dicen aquí. Entonces, las personas que cometen un fraude en las empresas grandes
le echan como que más ganitas. Entonces la detección de un fraude se convierte en una verdadera hazaña, porque la persona que o que está decidida a hacer un fraude, definitivamente ya tiene pues 3 elementos. En primer lugar, ya vio una oportunidad por una falta de algún tipo de control. En segundo, pues ya vio que pues, no hay supervisión, no hay ningún tipo de regulación que lo pueda detener. Y bueno, y al final vamos a hablar un poquito también de ese triángulo que se da de la oportunidad del fraude, ¿no? Yo les quiero preguntar también aquí a este panel, ¿cómo impacta financieramente a las empresas los fraudes? José, el impacto en las empresas es de 3 dimensiones. La primera es el monto del fraude en general. Esas actividades o esos montos van a causar un daño económico a la organización. La segunda dimensión es en los costos que vienen asociados a ese fraude. Si la empresa acude a especialistas para realizar las auditorías forenses y detectar y escarbar la totalidad del fraude, juntar las evidencias e incluso si requiere de abogados para llevar esa conducta ante las autoridades correspondientes, van asociados estos costos. Y la tercera dimensión es el costo reputacional, que ese es más difícil de cuantificar, toda vez que hablamos de clientes que miran hacia otros competidores por el desprestigio que ha producido en la organización el fraude, empleados que también migran hacia otras organizaciones producto de esta vivencia sufrida por la organización, y si la empresa cotiza en la bolsa, en alguna bolsa de valores, ahí también hay una repercusión donde incluso el valor de la acción puede caer. Sí, el impacto financiero es tremendo. Y del otro tipo, Roberto. Que yo creo que el impacto reputacional es el que llega a tener mucho más peso para las organizaciones, ¿no? O sea, finalmente ese impacto reputacional ante la sociedad, ante tu grupo de trabajadores, pues también tiene un peso, creo que mucho más importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ángel, ¿nos quieres aportar algo? Lo que comentaron, pues es cierto y da una impresión de que no hay apego a las leyes regulatorias cuando estás en una empresa y que tienes controles débiles. Entonces el accionista ya no quiere invertir porque ve un riesgo en esta empresa al pasar esto. Entonces yo creo que es un efecto reputacional y de imagen hacia la empresa. ¿Ustedes consideran, como especialistas en el tema, que los mismos accionistas son los que provocan muchas veces un ambiente que genera que sea fraudulenta la empresa? Mira, yo creo que finalmente las actitudes que la propia organización tome en temas de control y en temas reputacionales permean hacia toda la organización, ¿no? Yo creo que el ejemplo principal, tanto de los accionistas como de los principales directivos, es lo que contribuye a mantener o no un adecuado ambiente de control y en ese sentido a fortalecer la actitud que se tenga ante este tipo de temas, ¿no? Sí, correcto. Alfonso. Sin duda afectan porque ellos ponen el ejemplo. Se le llama académicamente el tono de la administración. Si la administración no se conduce con el ejemplo, no podrá esperar que hacia abajo los empleados se conduzcan con ese ejemplo. Y habrá que poner unos casos en las visitas o inspecciones de alguna autoridad en las plantas, en las fábricas, en los comercios. Si el dueño sale al frente de esa inspección con una gratificación, demostrando que no es el interés de él como dueño respetar y marcar el tono, hacia abajo se permea una cultura hacia los empleados de esa permisibilidad y de esa intención de también cometer las malas conductas. Sí. Ángel, en las empresas por lo general tienen códigos de ética, ¿no? Sí, el código de ética es fundamental, no solamente contar con él, sino la difusión del mismo. Y la otra es cómo comprobamos que la gente le dio lectura al mismo. Pues la otra es certificarse, ponerlos en sistemas que lo lean y que te certifique que lo leí. Entonces es una forma de que tienes código de ética. La otra más importante es que cuentes con un gobierno corporativo. El gobierno corporativo implica muchas cosas. Participación de los auditores externos, de los internos, de tener controles internos. Ahorita no sería el momento de detalle. Pero si no cuentas con eso, vas a tener otra debilidad que te va a crear esto. Sí, claro.
Sí, Alfonso, yo quisiera preguntarte, ¿los fraudes son perpetrados por personas internas o externas a la organización? José, la respuesta es por ambos, tanto por personas internas como por personas externas. En- y te pongo un ejemplo, porque a lo mejor estamos acostumbrados a mirar y a conocer de los fraudes hacia el interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fraudes que sufren las empresas son por elementos o empleados hacia el interior, que se encuentran en el interior. Pero déjame ponerte un ejemplo de un fraude cometido por un externo. Me tocó ayudar a un cliente que el área de ventas estaba un vendedor nuevo en la posición y llegó un cliente interesado a comprar una cantidad impresionante de producto. La alegría se desbordaba en este vendedor porque le representaba la venta de 2, 3 meses y pues ya se imaginarán la comisión, la alegría por la comisión que iba a recibir. Sin mayor preocupación, abastece del producto y resulta que la empresa no existe. El cheque con el que pagó el producto es de plástico. Entonces, hay que estar atentos para cuidar de los riesgos, no solo al interior, también al exterior. Claro, sí, es una situación que son profesionales, la gente que está tratando de hacer fraudes dentro de las empresas son profesionales. Internamente se llegan a confabular con la gente externa y llegan a hacer grandes daños a las empresas, más que nada bueno, financiera y reputacionalmente, como hemos hablado. Yo quisiera preguntarte, Roberto, ¿cuál es el motivo por el cual las empresas son tan vulnerables a sufrir un fraude? Pues mira, principalmente por debilidades en los sistemas de control o por inexistencia de los sistemas de control interno, ¿no? En este sentido, entre más vulnerable sea el sistema de control, pues más propenso es una entidad a sufrir un evento de estas características, ¿no? Sea cual sea. Sí. Oye, Ángel, Sí. ¿cuál sería la mejor herramienta para tratar de prevenir los fraudes en las organizaciones? Mira, todos los negocios tienen un core que debe de identificar directamente tanto la dirección como la parte administrativa. ¿Qué quiere decir core? ¿Cuál es la esencia del negocio? Y si ese negocio no tiene indicadores que te permitan estar monitoreando cuáles los cambios o que te afecten, si no tienes sistemas que te permitan visualizar esto, yo creo que no vas a tener la parte preventiva. Yo creo que la parte preventiva se da con sistemas y con políticas y procedimientos que te apoyen a estos resultados. Okay, excelente respuesta. Alfonso, yo ya estoy particularizando, pero en cualquier momento podemos interrumpirnos. Si los empresarios conocen que hay herramientas que ayudan a prevenir fraudes y que les ayuda a disuadir esas intenciones de las gentes internas o externas, ¿por qué no las utilizan? Fíjate, José, que no está en la lista de prioridades, o por lo menos no en los primeros renglones de los directores generales o de los órganos que regulan la organización. La prioridad de las organizaciones o de los altos mandos es la venta, es la producción, es reducir los costos, los resultados. Llegar al forecast. Exacto. Entonces, el invertir en los controles internos y en adquirir este tipo de herramientas para la prevención y la detección está en la lista hasta los últimos renglones. Oh, malo. Entonces, aviento una pregunta al aire. ¿Los controles internos en las empresas son un gasto o una inversión? Desde el punto de vista de control son toda una inversión, ¿no? Resulta o redunda en una contención de los temas de fraude, pero como bien señala Alfonso, hoy en día para muchas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, resulta en un gasto, ¿no? Sí. Ángel, ¿nos quieres decir? No, indudablemente que es una inversión, nada más que como comenta Alfonso, siempre lo tienen en la última, y yo creo que debía de ser un cambio, debía de ser uno de los principios de tenerlo como inversión para que tengas áreas preventivas, sistemas que te ayuden a fortalecer esto. Y ahí, José, Sí. me gustaría complementar. Es una inversión tanto que el retorno es muy rápido. En los estudios, en las estadísticas, está demostrado que aquellas organizaciones que invierten en estos controles, por ejemplo, en tener una auditoría, un departamento de auditoría interna, en contratar auditorías externas, en contar con un código de ética, en un sistema de denuncia para que los empleados puedan reportar si conocen alguna irregularidad, reducen al 50% la duración de los fraudes, es decir, disminuye significativamente y los detectan
a la mitad del tiempo de aquellas organizaciones que no tienen estos mecanismos. Entonces, en cuanto a esa inversión en colocar estos instrumentos, sí se retorna y tiene beneficios. Bien. No quiero satanizar conductas, ni quiero satanizar a ningún tipo de personas, pero en términos generales, ¿hay algún tipo de tendencia o llamada que nos debe de llamar la atención acerca de la gente interna que pudiese estar generando algún tipo de fraude o beneficiándose mediante un fraude teniendo algún beneficio económico? Me refiero a cambios de estilo de vida, actitudes, posiciones que nos den una pequeña señal de que pudiese estar dándose algo. No sé, ¿nos quieres aportar algo? Pues mira, ahí en términos generales las has mencionado. Hay muchos indicios o muchas banderas rojas que te permiten tener indicios de que algo está ocurriendo, ¿no? Personal que no quiere salir de vacaciones, que se irrita cuando vas a supervisar, negativas o actitudes propensas a no facilitar la información a algún auditor, a algún supervisor, en fin, cambios en los estilos de vida. Todo eso te permite ir dándote cuenta de que tienes por ahí algún indicio, ¿no? Sí, Ángel, ¿qué otro tipo de señales o qué debemos de cuidar dentro de las personas que colaboran con las empresas o qué indicios nos pueden dar que pudiesen tener algún tipo de problemas para generar o ser detonadores de que cometan un fraude? Esto, la base fundamental viene desde la contratación del personal, que cuente con las características y habilidades que nosotros buscamos en él. Desde luego debe tener un código de ética y todos los estudios, hay muchas empresas que no lo hacen. Y después viene la sorpresa. Entonces yo creo que Contratan al primero que al llega. primero que llega o un relacionado que te referenciaron y no cuenta con las habilidades. Y eso crea molestia hasta el jefe, dice, pues me lo impusieron. Y creo que no debemos de caer en eso. Creo que si alguien cae en eso, pues debe de informar de inmediato que no cumple con la calidad y la ética y muchas cosas que pueden venir de ese estudio. Y José, nuestro sistema nacional anticorrupción emitido recientemente, en vigor, que entró en vigor el mes pasado, retoma lo que comenta Ángel, en el sentido de que pide que las empresas identifiquen cuál es la trayectoria y cuál es la reputación y los valores con los que vienen los empleados para no abrir la puerta con facilidad a personas que van a exponer al negocio con este tipo de conductas. Claro. Bien, yo quisiera adicionar a los comentarios que han hecho que las empresas, principalmente las áreas de recursos humanos y el mismo jefe del área, tiene que lograr tener con el empleado y con el trabajador empatía, poder tratar de identificar si él tiene algún tipo de problema, porque una gente que tiene problemas es más tendenciosa a que pueda cometer un acto no honesto dentro de la organización. Si las empresas detectan esto oportunamente, creo que se podrían ahorrar muchos dolores de cabeza y como bien lo dice Alfonso, hemos tratado de ver que no solamente el fraude es el monto económico que se llevan a la bolsa el que lo perpetró, sino también genera más gastos, abogados, investigaciones, controles reputacionales. Entonces es un efecto que nos lleva pues, un dominó que se empieza a caer hasta que se puede caer toda la organización. Yo creo que cuando ya la reputación de la empresa cae, que esta empresa es muy fraudulenta, hasta tus mismos clientes te van a cortar contratos o tus proveedores decir, oye, pues si no le pagó, mira cómo están haciendo relajos en sus empresas, que no me va a pagar, entonces te está cerrando puertas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo quisiera preguntarles también, se ha hablado, ¿hay fraudes informáticos? Sí los hay. Los de mayor conocimiento son aquellos de las famosas páginas de internet y los correos electrónicos que cuando uno los abre le roban a uno los datos. Hablando de páginas de internet, cuando uno realiza una operación de compra le toman sus datos bancarios con la finalidad de llevarlos. Pero también hay otros fraudes relacionados con el robo de identidad. Toman los datos que no le pertenecen y estos delincuentes simulan ser personas que obviamente no lo son. Sí. Hoy sin duda es una casuística de fraude que hoy está incrementándose en las organizaciones. Cada vez más vivimos en un entorno digital, en un entorno electrónico y en ese sentido mucho de lo que dice Alfonso pues es real, ¿no? O sea, hoy
¿Cuántos de nosotros le hemos comprado un boleto de avión en una página de internet o a través de una agencia y días después te encuentras con cargos sobre tu tarjeta, ¿no? Este tipo de fraudes no afecta solamente a tu cliente, sino afecta también, insisto, la imagen de las entidades, ¿no? Sí. Ángel, ¿nos quieres aportar algo? Sí, aquí es muy importante la parte de inversión en la parte de seguridad de los sistemas. Muchas empresas por ahorro, volvemos otra vez a los ahorros, no tienen firewalls, no hacen pruebas de hackeo dentro de sus empresas, no solamente localmente, no también fuera de la empresa. Si no cuentas con estas medidas de que la prevención es lo más importante, cualquiera puede entrar a tu información, a tu nómina. Hoy es muy fácil entrar a tu nómina, a varios sistemas, no les quiero decir las reglas, pero es muy flexible. Las empresas no tienen estos sistemas de seguridad y es muy fácil ingresar a hacer estos fraudes de información. Claro. También dentro del punto de vista informático, no solo también la parte robusta que deben tener las organizaciones de afuera hacia adentro. Los fraudes informáticos que sufren las empresas de personal interno también son graves. Por ejemplo, robo de claves internas para bancos o token, que ya saben que los guardan en algún lado. El director va, lo toma. O el director que toma y que se va a ir de vacaciones 2 semanas y le deja el token a la asistente, a la encargada de, no sé, a la que le tenga más confianza, pero esa quizás no es tan de confianza. Los cambios y los passwords que se tienen en los sistemas como para autorizar nóminas, como para utilizar posteos dentro de la contabilidad, como para poder hacer operaciones que nos generen transacciones inusuales. Entonces, por eso que también informáticamente hay mucha generación de fraude. Ahora, nosotros como auditores pues sufrimos mucho porque antes confiábamos de que viene la balanza del sistema. No, ahora desconfiamos porque viene la balanza del sistema. El Excel no es nada seguro, son herramientas de cálculo para hacer la vida más fácil, pero realmente pues te da pues incertidumbre, ¿no, Alfonso? Así es, José. Y comentaste uno de los 3 elementos que llevan a una persona a cometer un fraude. En los años 60, sociólogos y psicólogos hicieron un estudio en los Estados Unidos con aquellos defraudadores que ya estaban en la cárcel. Les preguntaron por qué cometieron un fraude y encontraron 3 aspectos que le llamaron ellos el diamante del fraude. Uno de ellos es la oportunidad. Estos ejemplos que tú diste reflejan la oportunidad que tienen estas personas para cometer el fraude. Otro de los elementos es la presión. Desconocemos si estos empleados, al tener los tokens y las claves, sufren algún tipo de presión. Presión puede ser personal. Deben pagar la colegiatura en la escuela, no llegan a la quincena y entonces necesitan recibir ese dinero extra. O puede ser una presión también del negocio. Esa presión del negocio va más encaminada hacia los directivos porque están encima de ellos con la finalidad de que lleguen a la meta, lleguen a los números, etc. Entonces aquí ya llevamos 2 componentes. El tercero es le llaman racionalización, aquello que las personas ponen en su mente para poder dormir aún y cuando están cometiendo el fraude. ¿Qué es eso? Lo vimos recientemente en las noticias y en los escándalos aquí en México, me lo merezco. Y lo repitió muchas veces, ¿no? Como 2000 veces llenó las libretas de me lo merezco, y otros empleados meten en su cabeza estas ideas: llevo muchos años trabajando en esta organización, no me promovieron este año, no me dieron un aumento de sueldo. Y como bien mencionas, o sea, es el peor de los controles, ¿no? El exceso de confianza, y que es seguido por muchas de las organizaciones. Sí, muy bien. ¿Quieres aportar algo, Ángel? Pues aquí lo que puedo decir es que el fraude, cualquier situación de esta, es la omisión de engañar a otro para tener un beneficio. Y como acaba de comentar Alfonso, es la oportunidad, la falta de habilidades de controles y a veces, porque siempre dices que tienes una necesidad y la mejor de solucionarlo es cómo convertir algo en efectivo para que te genere beneficio. Bien. Bueno, voy a rezar contigo, Ángel, y preguntándote, por lo general las empresas, ¿cuánto tiempo tardan en detectar un fraude? Mira, yo creo que se comentó al inicio de que cuando no tienes controles tardas promedio 2 años, 1 año, dependiendo del tiempo y dependiendo del área. Hay áreas que es fácil detectar cualquier cambio, pero hay áreas que no es fácil tener estos indicadores. Entonces, yo creo que les dejo el mensaje. Todas las empresas tienen el riesgo del 1
5 o 7% que pierden cada año por diferentes formas, como acaba de comentar Alfonso. Uno, porque le subió los ingresos. Otro, porque no invirtió en esto. Entonces hay muchas modalidades que podemos comentar por qué se pueden dar. Pero yo creo que si no invierten y no tienen los controles internos que acabamos de comentar, un seguimiento y un gobierno corporativo fortalecido, siempre van a estar en riesgo. Y podríamos comentar muchas formas de cómo detectar diferencias. Aquel que no tiene bases de datos que cruce con otra base de datos también está en riesgo. Es como ahorita la información que mandas a Hacienda. Hacienda te debe de confirmar que la recibió. Si alguien no lo está haciendo, que lo haga, porque las facturas que dice que pagó, quién sabe de dónde vienen, entonces ahí hay otro fraude. Y los registros también. Entonces, ahondar en esto es muy profundo, pero nomás les dejo un mensaje, traten de invertir en ser preventivos. Sí. En tu experiencia, Roberto, ¿cuánto tiempo tardan las empresas en detectar un fraude? Pues mira, cuando hay un adecuado sistema de control interno, es muy rápido detectarlo, menos de un año, incluso mucho menos, pero como bien señala Ángel, si no tienes un adecuado sistema de control, si no tienes controles, puedes tardar 2 años o más en darte cuenta del problema que tienes, ¿no? Y a veces el agujero puede ser tan grande o tan pequeño dependiendo de ese tiempo que te lleve poder percatarte de la situación. Sí. Alfonso. La estadística señala que 18 meses tarda una organización en descubrir un fraude, pero platicábamos que si invierte en estos controles antifraude, lo reduce a la mitad. Y entonces, por lo tanto, como lo comenta Roberto, el boquete es mucho menor, porque el fraude nunca deja de crecer. No es una operación o una situación que solo se presenta durante un momento y desaparece. No, aquel que ha encontrado una beta, una oportunidad para cometerlo, lo sigue cometiendo y cada vez en mayores cantidades. Entonces no desaparece y lo ideal es encontrarlo con mayor prontitud. Y en ocasiones no solo porque la haya encontrado, sino en el afán de seguir tapando el agujero va generando un agujero mucho mayor, ¿no? Entonces, lo ideal es un adecuado sistema de control interno que te permita resolver la situación lo antes posible, ¿no? Sí. La otra parte que te puede apoyar son los medios que tengas para cómo van a llegar las denuncias, el teléfono rojo, los propios gerentes, directores. Si ellos participan en forma activa, esto se va a minimizar. Si ellos están involucrados, lógico que se va a hacer mayor dilación en esto. Claro, sí. Ahora, ya se detectó el fraude. Alfonso, ¿qué hacen las empresas? ¿Lo denuncian? ¿Lo callan? Lo ideal es responder, o sea, atender esa situación y sancionarla. Porque es lo ideal. Fíjate que el control interno de una organización debería estar compuesto por 3 grandes componentes o 3 pilares. Los esfuerzos de prevención, los esfuerzos de la detección y las respuestas o las reacciones, las atenciones cuando algo presente. Comentas, José, que si la conducta ya se presentó, estamos hablando del tercer componente, hay que atender, hay que reaccionar, hay que sancionar. Si tenemos los 2 primeros, una organización invierte en la prevención, invierte en la detección, pero no sanciona, no cierra un ciclo. Y el mensaje hacia los empleados es, pues sí, aquí ponen las reglas, porque están indicadas en la prevención, están al pendiente de que esto no suceda, tienen mecanismos para detectar si las conductas se presentan, pero si me descubren, no pasa nada. No hay sanción, no hay repercusión. Entonces, la invitación es a que las organizaciones cuenten con estos 3 esfuerzos para que cierren un ciclo y luego entonces el desánimo o el interés de los defraudadores por cometer estos actos disminuye significativamente. Sí. El mensaje hacia la organización y, bueno, principalmente al defraudador tiene que ser contundente, Roberto. Eso es claro, ¿no? O sea, finalmente, y tiene que ver mucho con lo que comentaba Alfonso al inicio, con el tono que tome la administración sobre estos fraudes. Una organización que no castiga y que no sanciona este tipo de actitudes puede volverse mucho más propensa a vivirlos, ¿no? ¿Por qué? Por el desánimo que puede haber en denunciarlos, por los propios canales que señala Ángel, o ponerlos en la mesa, sin duda es fundamental, ¿no? Sí, el sistema de gobierno corporativo de las empresas toca algunos de esos puntos cuando hay que
cuando se está en presencia de algún fraude? Sí, es importante que el gobierno corporativo se le informe a través del comité de auditoría que forman las empresas cuáles fueron los casos y cuáles fueron las acciones. Si las acciones, y son contundentes las decisiones cuando debe de pasar esto, para que haya un orden y un código de ética, si no se permea que no hay autoridad. Entonces yo creo que el comité sí participa de manera activa en esto. Siempre todas las acciones que se toman deben de un reporte anexo de informar persona, qué fueron lo que se analizó, cuáles fueron los resultados y qué acción se tomó para efectos de cerrar Las empresas que son, bueno, más que públicas y que generan un fraude, pues generalmente lo que les va a pasar es de que tengan una salida de sus accionistas. Imagínate el impacto que va a tener reputacional y financieramente. Es por eso que el gobierno corporativo tiene que ser muy estricto mediante los comités de auditoría principalmente para que tenga una buena detección de estos fraudes. Sí, y ese comité de auditoría debe estar apoyado con gente experimentada en el área, con el conocimiento y las habilidades, igualmente comentamos, porque te ayuda. Ya no nomás es tener un comité que tenga presencia, porque hay dos formas, el que tiene presencia y el que actúa. Entonces, en este caso, sí debe de haber alguien que tome las decisiones correspondientes. Bien, bueno, yo quiero hacer también otra pregunta al aire, nos pueden apoyar cualquiera. ¿Cuál sería la sugerencia para los contadores públicos en la prevención y detección de fraudes, Alfonso? Pues mira, José, los contadores públicos se desempeñan comúnmente dentro de las empresas, en los departamentos contables y en las direcciones de esos departamentos, en los despachos o firmas, por ejemplo, realizando auditorías o como consultores, asesores o terceros que brindan apoyo a las empresas. No importa en cualquiera de esas tres dimensiones, que se conduzcan con ética y dos, que se capaciten en estos temas. La ética no es una moda, es algo que va a permanecer porque es el ambiente y es las exigencias del mercado y de la sociedad cada vez más informada. Entonces, que conozcan acerca de la ética, que se capaciten. Hay muchos institutos, también pueden recibir asesoría de negocios especializados. Sí. Roberto, ¿cuál Pues, sería? sin duda, temas de control, capacitación, establecimiento de sistemas de control, no necesitan ser muy elaborados, establecer claros monitoreos sobre actividades sensibles, identificar, como en su momento Ángel lo señalaba, cuál es el core del negocio, cuál es mi actividad más sensible y establecer esos monitoreos, ¿no? Como bien señala Alfonso, los contadores viven dentro de los departamentos contables, existen herramientas presupuestales que te ayudan a dar seguimiento a ese tipo de incidencias, ¿no? Sí. Ángel. Aquí lo que podría aportar es que hay modelos que pueden apegarse, que te ayudan, que están muy accesibles ya en el internet, entonces el COSO, COVID, ahí vienen varias reglas. Hay otro de prevención de fraudes, se los comento aquí, el scorecard, que a veces lo puedes crear tú mismo en tu empresa, qué es lo que te interesa medir. Entonces tú abres tu scorecard y tus puntos y ya tú lo vas evaluando y le pones cuál es bajo, medio y riesgo, entonces tú lo vas identificando. Lo otro, hablar de administración de riesgos o hacer una matriz de riesgos, les diría yo que es muy sencillo, pero hay que conocer el core del negocio para profundizarlo y ahí te va a decir dónde tienes áreas de oportunidad en los procedimientos, en el control interno. Y pues la asistencia de los apoyos de los sistemas, esto es muy importante, cuidar los sistemas, invertir en los sistemas, te va a permitir realmente dedicarle al análisis. Si no tienes sistemas, vas a estar en la operación. Entonces yo creo que ese es un cambio importante. Claro. Entonces, ¿el control interno sirve o no sirve para detectar fraudes? El control interno sirve, es la mejor herramienta para detectar los fraudes. Y la inversión en el control interno es recuperada por el negocio. Sí. Roberto. Sin lugar a dudas, te permite desalentar de una forma muy sencilla y mucho más estructurada en las organizaciones ese tipo de conductas, ¿no? Muy bien. Sí. Concluimos pues que es fundamental el control interno en todas las organizaciones y las acciones que se tomen en la base de la misma. Yo creo que es base primordial para tener un buen gobierno corporativo. Claro, sí. Sin duda las empresas son muy vulnerables a los fraudes. El objetivo
de las empresas es no tener fraudes, dedicarse a lo que es su negocio, tener utilidades, bueno, salvo que seas la Cruz Roja, pero no creo. Todas las empresas que buscamos o que por lo general manejamos, no todas, pero todas buscan el lucro. Y cuando buscan el lucro, pues tiene que ser el lucro para los inversionistas, no tanto para que un tercero o un mal empleado se vea beneficiado. ¿Alguna conclusión final, Alfonso? El fraude es una realidad, existe en las organizaciones, se sufre y no podemos negarlo, tenemos que trabajar para atenderlo. Y regreso a mis palabras anteriores, hay que trabajar en prevenirlo, detectarlo y responderlo. Es el ciclo ideal para mitigar estas conductas y disminuir los impactos del fraude dentro de las organizaciones. Roberto, conclusiones finales. Pues en términos generales yo recomendaría el siempre tener la mente de no tener en la mente el a mí no me va a pasar y preocuparse por el establecimiento de controles que permitan disuadir a cualquier persona a perpetrar un fraude en la organización. Muy bien. Ángel. Sí. No, yo creo que salieron comentarios muy importantes de esta presentación. Y lo que les puedo recomendar es inviertan en los sistemas, sean preventivos, evalúen sus controles internos que tienen hoy. El control interno con la tecnología no podemos tener procedimientos a más de 2 años. Tenemos que actualizarlos. Claro. Porque hoy el negocio está cambiando. Trabajemos para una organización mejor y demos un valor agregado a la dirección para que también dé las facilidades de inversión. Si no ve resultados, te desaparece del mapa. Bien. Quiero dar las gracias a Alfonso Crespo, Roberto Ramos, Ángel Bravo, por su participación en este tema. Es muy importante, creo que nos podría dar más tiempo para platicarlo y, bueno, muchos casos que se han dado. Los vamos a invitar a ustedes que nos están viendo a próximas emisiones de Comentarios con... Bueno, le agradecemos aquí a los colegas mexicanos que nos han ilustrado sobre la gran importancia del control interno. Estamos regresando ahí. A ver. Sin duda lo que se ha tratado son puntos muy relevantes en los cuales participa el contador, ¿no? En su caso el futuro contador, ¿no? Como por ejemplo implementar un sistema de control interno, desarrollar adecuadamente dicho control, evaluar dicho control, ¿no? Y en cuanto a los sistemas, justamente terminan recomendando que las empresas inviertan en sistemas. Pero claro, los sistemas también tienen que ser evaluados. Y justamente ese es el papel que nos toca aquí en el campo de la auditoría de sistemas, ¿no? Pero no sé si vamos a ver si podemos conversar con ustedes por acá con el chat. A ver. Cargando, 1, 2, 3, cargando el chat. A ver. Está una pregunta. ¿Qué puede hacer la auditoría de sistemas con el control interno de una empresa? ¿Qué comentario tienen ustedes, por favor? ¿Qué puede hacer la auditoría de sistemas con el control interno de una empresa? La respuesta, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde están? Ramón, Monje, Malca, Galarza, Espirilla, Julca, Chaupi, Cuevas, ¿quién más está por aquí? Jaramillo, y ahí tenemos 50 y tanto más. Bueno, ahí tenemos desde la respuesta de Ramón. A ver, queremos más respuesta, por favor.
ese buen punto que menciona aquí Diana Karen. Después de hallar los fraudes, puede proponer un control que disminuya o minorice, ¿no?, el tiempo de detección de los mismos. Claro, claro, correcto. De alguna manera podemos decir pues que el papel de la auditoría primero es examinar si existe o no existe control. Y si existe control, hay que evaluarlo, cómo está funcionando. Y sobre eso ya viene la recomendación que propone Diana, ¿no? Y así como tal hay muchas cosas, ¿no? Y especialmente hoy por hoy que todo es sistemas, ¿no? Tendríamos que, a través de la auditoría de sistemas, tendríamos que revisar las operaciones de compra, de venta, de cobro, de pagos, incluso la contratación de personal, los sueldos de personal, los beneficios que tienen o no tienen las personas. Incluso podríamos evaluar los files o archivos de cada trabajador, ¿no? Y muchas cosas podemos hacer desde la auditoría de sistemas, ¿no? Bien, ahora yo le pregunto otra cosa acá. Mucho se ha hablado de los fraudes, ahí los colegas han estado hablando de los fraudes, ¿no? Porque ese es el temor que hay en una empresa, ¿no? Fraude, que haya un trabajador ahí choro, que se lleve la plata, o que se lleve las cosas, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿la auditoría de sistemas puede detectar fraudes? ¿La auditoría de sistemas puede detectar fraudes? Que dice por ahí Malca, nótate, no se te nota. Galarza, ahí está Jaramillo, Cuevas. Por acá abajo tenemos a Meléndez. Tenemos ahí a Catherine Patricia. También está por aquí Manrique, Espejo. Y ahí muchas alumnas, muchos alumnos. Acá tenemos un comentario. A ver, ¿qué dice ahí? Aricoche. Sí, sí. No, antes, ¿no? Hay una respuesta de Diana, ¿no? Sí puede, pero tarda muchos meses en hacerlo, o se puede detectar cuando se hace una auditoría interna, ¿no? De hecho, la auditoría puede detectar todo, y especialmente los fraudes, pero hay que tener en cuenta ahí lo siguiente, ¿eh? Que una auditoría de sistemas no es exactamente para descubrir fraudes, ¿eh? Es más bien para ver la eficiencia, la eficacia del sistema, ¿no? Pero, al igual que en la auditoría financiera, ¿no? Aun cuando no sea su papel detectar fraudes, en el caso que encuentre un fraude, tanto la auditoría de sistema como la auditoría financiera inmediatamente tienen que comunicar. Y ahí, digamos, están cumpliendo el rol correspondiente, ¿no? ¿Qué dice Aricoche? Sí, claro que sí, correcto, porque tiene como objetivo obtener garantías razonables de que los sistemas de gestión y control funcionan de manera eficaz. Claro, correcto. Muy buen punto de vista ese que dice Aricoche, ¿no? Y aquí, ¿qué dice Curi? Sí puede detectar fraudes en una auditoría, claro, correcto. Por acá tenemos Espejo, sí puede. Efectivamente, se puede detectar todo. Una auditoría puede detectar todo, ¿no? Puede detectar, digamos, lo bueno, lo malo y lo feo que se pueden dar en una empresa, ¿no? Aun cuando no sea su papel ese. ¿Ah? Recuerde que para los fraudes está la auditoría forense y
y en el conversatorio de los colegas mexicanos hablaron de eso, hablaron de la auditoría forense, ¿no? Que es la auditoría especializada en detectar, ¿no? En todo caso, cuando la auditoría de sistemas detecta, digamos, alguna falencia en algo, ¿no? Que puede incluso, podría ser en extremo, podría ser un fraude, ¿no? Como ya dije, inmediatamente comunica, digamos, al jefe del área o a la gerencia general esa situación, ¿no? Y con eso ya tiene, digamos, ahí muchas pautas para hacer recomendaciones posteriores, ¿no? Porque el hecho que haya detectado algo significa que, como ustedes dan a conocer aquí, que algo anda mal en los controles, ¿no? Algo anda mal en los controles. Y por tanto, digamos, cuando algo anda mal en los controles, los auditores, ¿qué tienen que hacer? Una serie de recomendaciones, ¿no? Una serie de recomendaciones. Bien, otra preguntita por acá. Está ahí calentando la mañana, ¿no? Bien, ahí tenemos la pregunta. Dice, de todos los elementos que tiene una empresa, ¿a cuáles se le puede controlar? En principio tendríamos que identificar ahí cuáles son los elementos que tiene la empresa, ¿no? ¿Qué hay? ¿De cuáles elementos estamos hablando, ¿no? Y si es posible, digamos, controlar dichos elementos. ¿Y cómo lo podemos controlar? ¿Qué comentario tienen al respecto, por favor? Malca, no te veo que contesta nada. Monje, tampoco. Julca, menos, ¿no? Espirilla, ¿dónde estará durmiendo? Galarza, tampoco, ¿no? Jaramillo, tampoco nada. Cuevas. Mm. A ver qué comentario tiene, por favor. De todos los elementos que tiene una empresa, ¿a cuáles se le puede controlar, no? Bueno, para no dilatar el asunto, debemos decir lo siguiente, ¿no? Que la empresa debe controlar todos sus elementos, ¿no? Porque en cada elemento que tiene es una inversión que ha realizado, ¿no? Por lo tanto, todos merecen un control. Pero ¿cuáles son esos elementos? ¿De qué elementos estoy hablando? Estoy hablando de los recursos humanos. Estoy hablando de los recursos materiales. Estoy hablando de los recursos financieros. Estoy hablando de los recursos tecnológicos, ¿no? Y todos esos recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, tiene que ser objeto de control. Y de control en el sentido, digamos, que estén bien implementados y funcionen y den resultados, como también desde la óptica, digamos, que nadie que ninguno de estos elementos, digamos, eh, ejerza funciones para las que no fueron contratados. Porque si tenemos, por ejemplo, un personal que fue contratado para el área de contabilidad, debe estar ahí trabajando en el área de contabilidad. Vamos con otra pregunta. Ajá, a ver, ahí tenemos, mire, el área de contabilidad de una empresa, ¿se entiende? Colabora con el control interno. ¿Qué dicen ustedes?
el área de contabilidad de una empresa colabora con el control interno? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. En realidad, todas las áreas, todas, miren, todas las áreas, como dice ahí Espejo, sí colabora correctamente. Gracias, gracias, Espejo. También está así por ahí con Ramón, porque permite usar los datos. Claro. Y así como digo, todas las áreas, en realidad, todas las áreas colaboran con el control interno, porque en todas las áreas debe haber control interno. En todas las áreas hay control interno. Hay control interno. Y desde que hay ese control, todas colaboran con el sistema de control interno, porque el área de compras, el área de ventas, el área logística, el área de tesorería, el área personal, el área de contabilidad y cualquier área siempre reporta información, ¿no? Y esa información es un insumo para la gerencia o incluso también para los auditores para que puedan llevar a cabo algún trabajo que juzguen necesario, ¿no? Entonces, de esa manera se lleva a cabo todo eso, ¿no? A ver, hacemos un paréntesis ahí para continuar. Don José Miguel Castillo va a apoyar aquí con algunos tópicos de la auditoría informática. Esta clase viendo primero algunos aspectos sobre la necesidad que tenemos sobre el control, para ver que lo que estamos desarrollando reúne unos niveles de calidad adecuados. Y para ello hay varios estamentos en los cuales nos vamos a ir desarrollando ese tipo de controles. Hablaremos de controles internos, cuando ese desarrollo lo hagamos internamente dentro de la organización, pero con unas perspectivas un tanto limitadas en cuanto a la evolución de la información que vamos a dar, a quién vamos a darle esa información, con quién van orientados, el matiz de temporalidad, cómo esos controles internos tienen una continuidad a lo largo del tiempo. Luego veremos en qué consisten las auditorías internas. Lo que vamos a ir buscando es esa calidad, pero vista desde el punto de vista interno de la empresa. Vamos a montar sistemas de auditoría de manera que nos permita ver cuál es la evolución dentro de nuestra organización y podamos medir de alguna forma cómo esa evolución es positiva desde el punto de vista de calidad de los sistemas y de ajustarse a determinadas buenas prácticas, normativas, metodologías, etcétera. Posteriormente veremos la influencia o la diferencia con las auditorías externas, puesto que van a tener un matiz diferencial, y es esto, que son externas, que no existe ninguna vinculación directa con respecto a los responsables que realizan este tipo de auditoría. Y finalizaré con una taxonomía general, una clasificación de lo que pueden ser las auditorías, de manera que nos sirva de comparativa entre unos y otros y veamos algunas características que resaltan cada una de estos tipos de auditoría. Con respecto al control, especialmente dentro del desarrollo de los sistemas de información, nos encontramos dentro de una ingeniería, la ingeniería informática, y como toda ingeniería es preciso que podamos establecer sistemas de control que nos diga que realmente estamos haciendo las cosas con la calidad requerida, con la calidad adecuada.
Dentro de lo que es la informática hay dos áreas fundamentales que destacan a la hora de establecer estos controles. El primero, como en cualquier ingeniería, es el área de desarrollo, en la cual nos estamos moviendo para ver si realmente ese desarrollo que llevamos a cabo tiene la calidad adecuada, sigue los procedimientos que están establecidos, bien por la organización, bien los asumidos desde un punto de vista externo. El otro área que es importante y que desde hace unos años pega fuerte dentro del campo de la informática es el área de seguridad. En ese área de seguridad lo que estamos viendo es que nuestros sistemas, tal como los construimos, no son vulnerables. Esto no hay que tomarlo al pie de la letra, porque todo sistema antes o después puede ser vulnerable dentro del campo de la seguridad, ya que van evolucionando, es la lucha que puede haber entre la coraza y el cañón, ¿no? Esa antigua lucha que ha podido haber desde el punto de vista bélico, pues se produce exactamente igual dentro del campo de la seguridad. Por tanto, tenemos que colocar los elementos adecuados para evitar que nuestros sistemas de seguridad sean vulnerables. Por eso las auditorías, los controles dentro del campo de la seguridad suelen ser exhaustivos, puesto que tan malo es que el sistema esté mal desarrollado como que nuestro sistema tenga agujeros desde el punto de vista de la seguridad. Cuando vemos o acometemos ese proceso de auditoría, lo vamos a hacer con base a dos elementos fundamentales. Uno van a ser las metodologías y otro van a ser las normas. Normalmente audito que se está siguiendo un proceso de desarrollo con arreglo a una determinada metodología y compruebo que no nos estamos saliendo de aquellos parámetros o pasos que nos da la metodología, o audito que se están siguiendo o aplicando unas normas específicas, ¿no? Este tipo de auditoría normalmente son la base para obtener determinadas certificaciones. ¿Qué es una certificación? Pues a partir de una norma establecida con carácter internacional, cualquier entidad, cualquier organización puede intentar dar un mayor prestigio a su entidad, una mayor confianza a los demás, diciendo, oiga, yo he obtenido este grado, yo he obtenido esta certificación. Entonces hay organismos externos que nos auditan y puede ser el objetivo de esa auditoría la obtención de una determinada certificación dentro del ámbito de una norma a nivel internacional. ¿Qué son los controles internos? Bueno, pues la verdad es que es un mecanismo interno, intrínseco a la organización, que debería, pues no todas las organizaciones lo implementan, con lo cual su sistema de calidad empeora muchísimo. Ese sistema interno intrínseco va funcionando con la propia mecánica de la organización, ¿no? Y está orientado a prevenir, a corregir determinados errores, pero ya en vías en su propio funcionamiento. El control desde el punto de vista informático va a tener su foco en el departamento de informática. Por tanto, ese control interno va a estar viendo cómo funciona desde el punto de vista de las TIC, cómo está funcionando ese desarrollo o esa aplicación de las tecnologías de la información dentro de lo que es la organización. Ese control interno funciona de manera continua. No es que se establezca de forma periódica, como puede ser el caso de las auditorías internas que veremos ahora, sino lo que está haciendo es seguir ese código de buenas prácticas o ese código de funcionamiento de una manera continua y ver que no nos apartamos de él a la vez que estamos generando o desarrollando nuestra actividad. Quien realiza este tipo de control interno normalmente reporta o informa al departamento de informática y no lo hace más allá de él. Entonces está funcionando dentro de lo que va a ser el propio ámbito de gestión y desarrollo de las TIC. La auditoría interna se diferencia de ese control interno en que su carácter no es continuo, sino lo vamos a hacer en un periodo determinado. Normalmente de manera semestral se hacen
es lo normal el aplicar 2 auditorías en cada uno de los semestres del año, de manera que podamos comprobar que esos controles internos están funcionando de una manera adecuada y podamos poner a prueba ese día a día que se lleva dentro de los controles internos. El ámbito de esas auditorías normalmente es bastante genérico, puesto que se intenta comprobar que se está haciendo todo bien y con calidad en todos los sistemas de información. El auditor, aunque sea interno, va a reportar ya no a la dirección de informática, sino va a tener que informar a lo que va a ser a la dirección general de la empresa. E implica una monitorización de todo lo que va a ser la supervisión, lo que va a ser el mantenimiento, en general lo que implica es una mejora del sistema de control que puede tener cualquier organización. Por otro lado, la auditoría externa tiene como matiz fundamental que está realizado por un auditor externo y lo que intenta es comprobar si las soluciones o las conclusiones a las que ha llegado la auditoría interna pues son veraces y son las correctas. El auditor externo va a reportar a la dirección general de la empresa y tiene como particularidad fundamental el darle una visión exterior, por un lado, y por otro, el intentar garantizar la independencia de esta auditoría. Lo que quiere decir es, compruebo que la auditoría interna está bien hecha y además garantizo que no existe ningún tipo de vinculación entre las decisiones o los informes de esa auditoría interna con respecto a la realidad que yo veo como elemento externo o como auditor externo. Si las viera o las detectara, lo que tendría que poner es ponerlas en evidencia y comunicarlas a lo que es la dirección general. Una comparativa en general entre esas auditorías externas y las auditorías internas con respecto al sujeto, quien la realiza, pues en las externas es un profesional independiente, en la interna pues es alguien empleado de la empresa. En cuanto al origen del encargo, para realizar la auditoría interna es voluntaria, yo puedo establecer si la hago o no la hago. Las auditorías externas normalmente las puedo solicitar de manera voluntaria o puede venirme obligada para la renovación de una determinada certificación, etc. En cuanto al alcance, pues en la auditoría externa lo que estamos viendo es el sistema de información en su conjunto. Sin embargo, internamente la auditoría interna va a mirar el departamento de informática. En cuanto al informe que puede realizar la auditoría externa va a ser público y general, el de la auditoría interna va a ser restringido. En cuanto a la independencia, un auditor externo va a tener independencia total. El auditor interno debería tenerla, pero a veces es limitada, depende mucho y es muy humano el estar un poco limitado en cuanto a su gestión. En cuanto a la responsabilidad, la interna, pues la responsabilidad profesional que pueda tener por la realización de lo que está haciendo. La externa tiene una responsabilidad mayor porque estamos contratando un servicio externo, por tanto estará ligado a una responsabilidad contractual, ¿no? En cuanto a la continuidad del trabajo, la auditoría externa es periódica, la interna va a tener cierta continuidad dependiendo del periodo que se establezca, y en cuanto a la intensidad del trabajo relativo a lo que va a ser la organización o la empresa, pues evidentemente la externa va a tener un impacto menor, mientras que en la interna pues va a ser mayor por su continuidad. En general, para finalizar, pues eso, una taxonomía general de este tipo de auditorías, dependiendo del alcance, puede ser parcial o puede ser completa. Con respecto al trabajo que realiza, pues puede ser sobre auditoría de cuentas, sobre auditoría operativa, sobre auditoría de gestión. En cuanto al encargo, pues puede ser obligatoria o puede ser voluntaria. Y en cuanto a la independencia de esa evaluación, pues puede ser externa o puede ser interna. Para resumir el enfoque general de esta clase, simplemente recordarles la necesidad del control desde el punto de vista de calidad y que se quiere hacer bien las cosas y queremos estar reconocidos por ello,
que va a ser una garantía del funcionamiento interno, el poder poner en práctica todos estos mecanismos, que en realidad es un mensaje externo de buenas prácticas, puesto que si vemos que una empresa es auditada y pasa con éxito las auditorías, estamos dando garantía de solvencia y de capacidad de poder hacer las actividades a las cuales nos estamos dedicando, y que este tipo de auditoría va a ser imprescindible, las externas, para la obtención de determinadas certificaciones que nos permitan el corroborar nuestra capacidad desde un punto de vista externo con arreglo a esas certificaciones internacionales que pueda haber. Pues nada más. Bien, bien. Entonces podemos concluir, de acuerdo a lo que ha explicado acá el colega, que podemos contar con auditorías tanto internas como externas de carácter informático o de carácter de sistemas, ¿no? O sea, no solamente puede ser externa, también podría ser interna. E incluso la auditoría interna informática es la que tiene más elementos por cuanto vive y convive con el ambiente empresarial, ¿no? Y entonces eso le da, digamos, un mayor volumen para que tenga más información al respecto, ¿no? En todo caso, si hubiera, digamos, un auditor externo, una auditoría externa sobre sistemas, ¿no?, tendría que solicitar la información de los auditores internos, ¿no?, para como una guía del trabajo que va a realizar la otra auditoría, la auditoría externa, ¿no? Y como siempre se está resaltando siempre el papel del control interno, ¿no? Hay que tener en cuenta que el control interno, aunque no esté escrito, aunque no esté en ninguna parte, siempre existe. Existe, digamos, por ejemplo, para que el personal entre a trabajar, para que salga de trabajar, para desarrollar tal o cual actividad, ¿no? Se le asigna, digamos, a un trabajador herramientas, se le asigna materiales, se le asigna medios para que lleve su trabajo, y todo eso en la práctica está controlado, ¿no? Y así todo se controla. En el marco de los sistemas se está controlando diariamente la funcionalidad de los aparatos que permiten el funcionamiento correspondiente, si funciona o no funciona. Si funcionan, está bien. Y si no funcionan, tendrá que hacerse el mantenimiento correspondiente. De esta manera, digamos, siempre se está haciendo control, ¿no? Por eso hay un principio que dice que el control está en todas partes. Y otro principio que dice que control somos todos. Y es así. Todos de una u otra forma colaboramos con el control de las empresas. En la medida que un trabajador haga bien su papel que le toca en cualquier actividad que le toque desarrollar, está colaborando con el control, ¿no? Pero en la medida, digamos, que un trabajador estime sacarle la vuelta al sistema, escaparse del trabajo, no avanzar en las tareas asignadas, dedicarse, digamos, a otros menesteres. De esa forma, digamos, de hecho, digamos, está afectando el control y está afectando el desempeño general de la entidad. Bien, no sé si ustedes tienen algún comentario, por favor, algún comentario, alguna pregunta, algún detalle. Nada. Bien, nos quedamos ahí. Nos vemos mañana. Gracias. Buen día. Hasta luego.